أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Vamos a continuar con la clase para niños de este libro de hadices, 40 hadices. Ya vamos en la página 22. Un vecino en el paraíso. Era una vez un sultán que decidió recorrer las ciudades de sus dominios. Se cambió de ropa para que nadie le reconociera y se llevó a uno de sus esclavos con él. Quería saber lo que realmente pensaba la gente de su manera de gobernar. Era invierno y hacía mucho frío, así que entró en una vieja mezquita. Dos mendigos estaban sentados en un rincón, temblando de frío. No tenían otro lugar a donde ir. El sultán se acercó a ellos para ver de qué hablaban. El que era más gracioso se quejaba del frío que hacía. Cuando moramos y vayamos al paraíso, no permitiré que nuestro sultán entre en él. Si le veo acercarse a las puertas, me quitaré el zapato y se lo tiraré a la cabeza. El otro mendigo le preguntó con curiosidad: ¿por qué no le vas a permitir entrar al paraíso a nuestro sultán? Claro que le voy a permitir entrar mientras nos morimos de frío. Él está cómodamente sentado en su cálido palacio. No sabe cómo vivimos, cómo iba a ser mi vecino en el paraíso. No necesito vecinos así. Los dos mendigos se echaron a reír. El sultán le dijo al esclavo: no te olvides de esta pequeña mezquita ni de esos dos hombres. Cuando el sultán volvió a su palacio, envió a unos cuantos hombres a la mezquita y les ordenó que trajesen a los dos mendigos a su palacio. Los dos hombres no salían de su asombro y se preguntaban asustados en qué acabaría todo aquello. Al poco rato fueron conducidos a una lujosa habitación y les dijeron: comed y bebed cuanto queráis. A partir de ahora, esta será vuestra morada. Pedid por el sultán y aceptarle como vuestro vecino en el paraíso. Qué buen corazón el de este sultán, ¿verdad? Nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, que Allah le bendiga y le dé paz, alabó a los que ayudan al necesitado en el siguiente hadiz: quien consuele, ayude, se ocupe al creyente de las aflicciones de este mundo, Allah le consolará de las aflicciones del día del levantamiento, del día de la resurrección, ¿sí? Del día del juicio final, el día del juicio. Entonces, este hadiz nos enseña a que tenemos que ser bondadosos, ser generosos y ayudar a los demás en sus aflicciones si tenemos la posibilidad, y no quedarnos no estar cómodamente en nuestras casas, y mientras que sabemos que hay personas cercanas en vecinos o en nuestra ciudad que están necesitando de nuestra ayuda, ¿sí? Una medicina para el dolor de muelas. Un día entró en un restaurante de la ciudad un extranjero muy bien vestido. Llamó al camarero y le dijo: desearía tomar un buen filete de ternera a la brasa y una ensalada, por favor. Tan pronto como mordió la carne, dio un grito de dolor. Otra vez esta muela, qué dolor. Otro extranjero que estaba sentado en la mesa de al lado se acercó a él con una bolsa que llevaba en la mano. Sacó una botellita y vertió un poco del líquido que contenía en un trozo de algodón. Ofreciéndoselo al hombre que no paraba de quejarse, le dijo: pásese este trozo de algodón por la muela cariada.
Así lo hizo nuestro hombre dolorido. A los pocos segundos exclamó: «Qué extraño, ya no siento el menor dolor». La gente se fue acercando y, maravillada por el resultado de aquella medicina, decidieron comprar todas las botellitas que aquel hombre llevaba en su bolsa. En un abrir y cerrar de ojos, las había vendido todas. Una hora más tarde, el hombre del dolor de muelas y el de la bolsa con las botellitas se encontraron en la estación de tren y ambos se felicitaron por el buen negocio conseguido en esa ciudad. Se sentaron y esperaron al próximo tren. En ese momento llegaron dos policías y les arrestaron. Uno de los que había comprado aquella falsa medicina, al ver que no curaba su dolor de muelas, se dirigió a la comisaría de policía y denunció el fraude. El inspector de la policía llamó a los dos hombres a su despacho y les preguntó: ¿qué religión profesáis? ¿Sois musulmanes? Sin levantar la cabeza dijeron: sí, somos musulmanes, alhamdulillah. El jefe de policía se enfureció aún más. ¿Acaso no conocéis el hadiz de nuestro profeta? Quien engaña no es de los nuestros. Y mandó que les castigaran. ¿Sí? ¿Qué nos enseña este hadiz donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice: quien engaña no es de los nuestros? Un musulmán que engaña no es musulmán. Exactamente. Un musulmán que engaña no es verdaderamente un musulmán. No es verdaderamente un musulmán. ¿Por qué? En una ocasión, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iba caminando por el mercado y encontró a un vendedor. Este vendedor de dátiles, un día anterior había llovido y se mojó parte de su mercancía, de sus dátiles que él vendía. Entonces puso por debajo o en medio los dátiles que se mojaron y se medio echaron a perder, se dañaron por la lluvia, y cubrió por encima todos los que estaban en buen estado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como él podía ver lo que nosotros no podemos ver y saber cosas más que nosotros no sabemos, rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando, y al ver este montón de dátiles, metió su mano y agarró y sacó y dijo: ¿qué es esto? ¿Por qué mezclas los dátiles que se echaron a perder con los que no? Dijo: oh mensajero de Allah, un día anterior pasó esto con la lluvia y quise vender todo, y le enseñó: puedes venderlo, pero no puedes hacer esto porque esto es engañando a la gente, esto es engañando a las personas. Lo que puedes hacer es poner de un lado la fruta que se dañó y por otro la que está en buen estado, pero nunca mezclarla y esconderla, porque esto es engañar a la gente. Y el musulmán que engaña a la gente de esta forma no es un verdadero musulmán. Bueno, vamos a continuar con la cartera. La cartera, ahora, ese tú lo puedes leer. ¿Yo? Okay. La cartera. Érase una vez un malvado comerciante que había perdido su cartera en el mercado con 800 monedas de oro en ella. Comenzó a buscarla por todas partes y a preguntar a todo el mundo si la habían visto.
pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Entonces decidió alquilar a un pregonero para que fuera por toda la ciudad anunciando que pagaría 100 monedas de oro a quien ayudase a encontrar la cartera. Un hombre llamado Beli, el zapatero, encontró la cartera. Era un hombre muy honesto y por ello decidió guardarla hasta que apareciera su dueño. Cuando oyó al pregonero anunciar la pérdida de una cartera, se fue donde estaba el comerciante y se la devolvió. Pero aquel comerciante no solo era malvado, sino mentiroso. En vez de mostrar una gran alegría por haber encontrado la cartera, le dijo a quien se la había entregado: «Ah, veo que ya te has cogido el dinero que ofrecí como recompensa». Beli agarró al comerciante por las solapas y le sacudió con fuerza. «¿Cómo te atreves? Es cierto que soy pobre, pero no soy un ladrón ni una canalla. No tienes que darme el dinero que tú mismo prometiste que darías a quien encontrase la cartera, pero no me acuses de haberte robado tu dinero». Como el comerciante no se retractaba de su acusación, el asunto acabó en la corte. Después de haber oído a ambas partes, el juez comprendió que el comerciante estaba mintiendo y decidió imponerle un fuerte castigo. El comerciante dice que le han cogido 100 monedas de oro de su cartera, y el zapatero dice que él no ha cogido ninguna moneda. Creo que ambos dicen la verdad, por lo que adivino que esta cartera no es la suya, sino que pertenece a otra persona. Así que pues, queda bajo la protección del zapatero hasta que aparezca su verdadero dueño. El malvado comerciante lamentó su acción, pero ya era tarde para rectificar. Esto nos hace recordar uno de los hadices de nuestro amado profeta: quien no es agradecido con la gente, no es agradecido con Allah. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mashallah. Quien no es agradecido con la gente, no es agradecido con Allah. El malvado comerciante lamentó su acción, pero ya era tarde para rectificar. Esto nos hace recordar. Sí, tenemos que ser agradecidos con Allah y con la gente. Cualquier buena acción sobre nosotros, tenemos que agradecer. Tenemos que siempre dar las gracias a las personas que nos ayudan, que de cualquier manera. Porque dice: quien no es agradecido con la gente, no es agradecido con Allah. El veneno. Hussein volvía a su pueblo muy feliz después de haber vendido toda la mercancía en el mercado de la ciudad. Decidió hacer un alto a la orilla de un arroyo que había cerca del camino y descansar. Mi burro podrá comer de la abundante hierba que hay aquí, mientras yo me echo una siestecita, pensó. Cuando estaba a punto de dormirse, recordó que el dinero estaba en el monedero y le pareció que debería ponerlo en un lugar más seguro. Lo abrió y comprobó que no faltaba ninguna moneda. Lo volvió a cerrar y se lo metió dentro de la camisa, mucho más tranquilo ahora. Se quedó profundamente dormido. Desgraciadamente había un ladrón subido en el árbol que lo había presenciado todo. Era un hombre sin escrúpulos que se había dedicado toda su vida a hacer daño a la gente. Sus ojos centellaron al ver la gran cantidad de monedas que contenía el monedero de Hussein. Con mucho cuidado bajó del árbol y cogió una paja y un frasco con veneno. Roció la paja con él y se acercó sigilosamente a donde estaba Hussein, completamente dormido. El ladrón había planeado matarle soplando en la paja y haciendo caer así el veneno en la boca de Hussein. Justo cuando el ladrón estaba a punto de soplar, Hussein dio un ronquido que asustó al ladrón y este se tragó todo el veneno. Murió a los pocos segundos. Nuestro amado profeta había dicho: a quien haga daño, Alá le hará daño. ¿Sí? A quien haga daño, Alá le hará daño. Por eso debemos tener cuidado cuando intentamos dañar a los demás.
Nuestra intención es maligna para dañar a las personas y siempre vamos buscando hacer esto. A Adán no le gustan los malhechores y tarde o temprano, como dice un dicho mexicano, se nos va a dar una taza de nuestro propio chocolate. Por eso debemos tener cuidado y buscar siempre hacer el bien. El bien que hagamos es para nosotros mismos, para beneficio nuestro. El mal que hacemos vendrá a nuestra contra. Si hacemos mucho bien, nos vamos a beneficiar tanto en esta vida y en el más allá. Si hacemos mucho mal, nos vamos a perjudicar a nosotros mismos en esta vida y en el más allá. Si hacemos mucho el bien, eso no le beneficia ni le perjudica a Dios. Y si hacemos mucho mal, tampoco ni le suma ni le resta nada. ¿Sí? Para Allah no le haces nada con esto. No le hacemos en nada, ni le disminuimos en nada. Los únicos que nos beneficiamos o nos perjudicamos somos nosotros. Por eso debemos tener mucho cuidado. El cinturón. Nihat era un niño muy travieso que solía molestar a sus hermanos. Siempre estaba discutiendo y peleando con todo el mundo. Esta forma de comportarse le hacía sufrir mucho a su madre. Solía decirle: cariño, no hieras los sentimientos de la gente con palabras groseras. Pero Nihat nunca admitía que había hecho algo mal. Se defendía de los reproches de su madre diciendo: no es mi culpa, yo no he hecho nada malo, me enfadan y por eso me comporto de esa manera. Un día su madre le dijo que si lograba no pelearse con nadie hasta la noche, le compraría un precioso cinturón que había visto en el escaparate de una tienda. Nihat deseaba ese cinturón con toda su alma. Llegada la noche, su madre le llamó: Veo que puedes controlarte por un cinturón. Deberías hacerlo por Allah y no por cosas tan simples como esta. Si hubiera habido alguien que le hubiera contado a Nihat este hadiz, a quien abandone una disputa aún teniendo razón, se le construiría un lugar en medio del paraíso. A quien abandone una disputa o una discusión o una pelea, es mejor que aquel que está alegando y que está peleando y todo eso. A veces aunque tengan la razón, es mejor el que abandona la discusión. Y Allah nos recompensa por esto muchísimo en el paraíso. Como dice aquí, a quien abandone una disputa aún teniendo razón, se le construirá un lugar en medio del paraíso. Porque este es el comportamiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No entraba en discusiones, en peleas. Lo mejor es abandonar las discusiones. Siempre va a haber gente que te va a criticar, que va a hablar mal de ti, que lo va a hacer en público o en privado, que te va a querer perjudicar, que no te escucha. Entonces, no pasa nada, déjalo así, mejor que hable lo que quiera, que diga lo que quiera, que escriba lo que quiera. No entres en la discusión y vas a ser un seguidor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si tú estás ahí siguiendo, vas a seguir los pasos del Shaitán. La ira. Tú lee, a ver. La ira. Alid era un chico muy fuerte, podía levantar un taburete del suelo con una
sola mano, nadie podía vencerle luchando. Solía hacer peleas con su amigo Nureddin. Un día Nureddin y Alid se ensarzaron en una pelea. Nureddin perdió como de costumbre, pero esta vez se puso tan furioso que entró en la aula y comenzó a gravatear a los libros de Alid. Cuando Alid vio lo que su amigo había hecho con sus libros, sintió tan rabia que le dio un puñetazo en la nariz. Esta comenzó a sangrar y a marchar la ropa de Nureddin y el suelo de la clase. Sus compañeros se sintieron muy mal al ver aquella escena. El profe regañó a Alid y le recordó el siguiente hadiz de nuestro amado profeta: no es fuerte el que derriba a otro en una pelea, es fuerte que el que controla su ira. ¿Sí? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó en este hadiz que no es fuerte el que derriba a otro en una pelea, es fuerte el que controla su ira, porque reaccionar a los golpes por alguna situación es lo más fácil, pero si tú logras jalar las riendas de tu ego y controlar tu enojo, tu ira, tú eres más fuerte que esa persona, que si lo hubieras, que el luchador cuando derriba a su adversario. Y no hay mucho bien en una pelea. Siempre empezar a los golpes no es de lo mejor. ¿Por qué? Un mal golpe o un mal derribo y esa persona puede quedar en coma en el hospital, o le puede suceder algo en su cerebro o en sus órganos, un mal golpe que le des o que un mal derribo, y después te vas a lamentar y vas a decir todo se pudo haber evitado si yo supiera este hadiz. No, lo que hizo no fue nada grave con lo que yo terminé haciéndole a esta persona. A veces hay niños, se juntan 3 o 4, o adolescentes 3 o 4 contra uno solo y lo mandan al hospital o lo matan. Esto no es lo que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esto tienen que escucharlo todos los niños y los adolescentes. Tienen que saber que deben controlar su ira, porque son compañeros, son compañeros de clase, son compañeros vecinos tal vez, lo que sea, o familiares, y nunca deben de llegar a los golpes, porque normalmente no son cosas nada graves, son cualquier cosa, y lo mejor es controlar la ira y hablar, dialogar. No vuelvas a hacer esto, hablar con sus padres, con quien sea, y no llegar hasta los golpes, porque
puede pasar esto. Y por unos libros o por algo que se puede reemplazar o por cualquier cosa que no es nada grave, no es bueno llegar a los golpes por esto. Por eso, y aquí vemos en la imagen cómo lo golpea y les hizo sangrar de la nariz. ¿Sí? Jalid golpeó a Nureddin. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: no es fuerte el que derriba a otro en una pelea, es fuerte el que controla su ira. Entonces se nos enseña en el Islam a controlar nuestra ira, y cuando nos enojamos tenemos que decir: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Porque cuando nos enojamos, el Shaitán corre a través de nuestra sangre a una velocidad muy, muy alta, y eso nos hace hacer cosas sin pensar, que más tarde, cuando ya no estamos enojados, vamos a lamentarnos y vamos a decir: ¿cómo sucedió esto? ¿Sí? No es bueno llegar a los golpes. Eso es hasta agotar todos los recursos, en hablar con las personas, en advertir a las personas, en todo, hasta la última instancia está permitido esto, pero mientras no se permite hacer esto. La carrera. ¿Hasta qué página vamos a ver? Yo te voy a decir hasta qué página. La carrera. Husnu era un buen chico que desgraciadamente había perdido la vista en un accidente de tráfico. Sin embargo, nunca desesperó de la vida. Cada día se demostraba a sí mismo que podía vivir sin ser un pesado lastre para los demás. Muchas veces incluso iba de su pueblo a la ciudad y volvía él solo. En la misma aldea vivía un arrogante muchacho llamado Murtaza. Un día quiso divertirse a costa de Husnu y le retó a una carrera desde el pueblo a la ciudad. Husnu aceptó: de acuerdo, pero con una condición: si gano la carrera me tendrás que dar tu chaqueta. Murtaza se echó a reír y le respondió: claro, si vences te podrás quedar con mi chaqueta. Husnu tenía otra condición: yo dedico la hora de la carrera. Yo decido la hora de la carrera. Murtaza aceptó, pues estaba seguro de que Husnu nunca podría ganar. Husnu decidió que la carrera se celebraría una noche que no hubiera luna. La carretera a la ciudad pasaba por un pequeño bosque. A Husnu le daba igual si era de noche. O de día. Comenzó a andar como siempre lo hacía hasta llegar a la ciudad, pero Murtaza se perdió. Se cayó en un montón de agujeros y las ramas de los árboles le rasparon la cara. Llegó a la ciudad media hora más tarde que Husnu. Pobre Murtaza, si hubiera conocido este hadiz de nuestro amado profeta, no habría actuado de aquella manera. En verdad que Allah el Altísimo me ha revelado: sed humildes de modo que nadie sea arrogante con nadie. A ver cómo dice: comenzó a andar como siempre lo hacía hasta llegar a la ciudad, pero Murtaza se perdió. Se cayó en un montón de agujeros y las ramas de los árboles le rasparon la cara. Llegó a la ciudad media hora más tarde que Husnu. Pobre Murtaza, si hubiera conocido este hadiz. Sí, él empezó diciendo que no le importaba si era de noche o de día, que iba a ganar y todo esto. Y el hadiz nos enseña: en verdad que Allah el Altísimo me ha revelado: sed humildes de modo que nadie sea arrogante con nadie. Tenemos que no ser presumidos.
Este hadith nos enseña a no ser presumidos. Si somos buenos en algo, no creernos, no querer ser mejor siempre que los demás, presumirles y hablar de esta forma. ¿Sí? Hay momentos en los que se permite ser presumido, pero son muy pocos. Y el ser presumido es algo que no nos beneficia, nos perjudica. Podemos pasar de un estado bueno a un estado muy malo por esto nada más, porque a Allah no le gusta la gente presumida, la gente jactanciosa, la gente arrogante, y nos puede poner en una situación para que nos eduquemos. Por eso tenemos que ser humildes, como nos enseña este hadith. En verdad que Allah el Altísimo me ha revelado: sed humildes, de modo que nadie sea arrogante con nadie, ni por el color de piel, ni por el nivel de estudios, ni por nada en lo que seas bueno o que Allah te haya concedido, trates mal a los demás o hables de una forma que te sientas mucho mejor que los demás. Vamos a continuar con este y para terminar, inshallah, terminar la clase con este. ¿Tú lo puedes leer? Okay. El oro. Ailín era una chica pedante y altiva. Cuando murió su padre, sufrió una fuerte depresión. Siempre jugaba sola en el jardín de su mansión. No quería tener relación con su vecina Bedrille, porque era muy pobre. Un día, Bedrille llegó corriendo al jardín de la mansión de Ailín y le dijo: mi padre está muy enfermo y puede morirse en cualquier momento. Quiere verte, quiere decirte algo muy importante. Ailín le contestó con desdén, como si un pobre pudiera decir algo importante. Estoy segura que vuestra casa huele mal y a nadie le gusta estar en una casa maloliente. Un rato después, Bedrille volvió con lágrimas en los ojos. De verdad que mi padre tiene algo muy importante que decirte. Tu padre enterró unos lingotes de oro justo antes de morir y solo mi padre sabe dónde está enterrado ese oro. Tu padre le dijo al mío que no te mencionara nada de ese oro hasta que no fueras mayor, pero como se está muriendo te lo quiere decir ahora. Vamos, date prisa. Cuando Ailín oyó lo que Bedrille acababa de decir, salió corriendo hacia la casa de sus vecinos, pero llegaron tarde. El pobre padre de Bedrille yacía muerto en su lecho. Ailín estaba furiosa consigo misma y se lamentaba de haber actuado de aquella manera. ¿Solo había perdido el oro? No, también había perdido la oportunidad de ir al paraíso por los malos hábitos con los que se había llenado su vida. Nuestro amado profeta dijo con respecto a esa gente: no entrará en el paraíso quien tenga en su corazón un átomo de arrogancia. Nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam: no entrará al paraíso quien tenga en su corazón un átomo de arrogancia. La arrogancia, una de las enfermedades del corazón. La arrogancia, la envidia, el odio, el rencor, todo esto tenemos que sacarlo y tratar de purificar y limpiar nuestros corazones siempre de esto. La gente que no lo hace y vive toda su vida así, guardando odio, guardando arrogancia, enferma en esta vida, es castigado en esta vida y también en el más allá. Por eso no entrará en el paraíso quien tenga en su corazón un átomo de arrogancia. Por eso el Islam nos enseña a purificarnos, el someternos a Allah, someternos a Dios, al Creador, al Todopoderoso,
para purificarnos, purificar nuestros corazones, purificar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro alma, todo. Solamente la gente que está limpia podrá entrar en el paraíso. La gente que tiene suciedad, que tiene enfermedad en sus corazones, que no supo purificarse, no va a entrar. Por eso tenemos toda una vida para prepararnos, para purificarnos, para obedecer, para someternos a Allah, al Creador, para aprender, para aplicar el conocimiento y hacer uso de nuestra vista correctamente, de nuestro intelecto, de nuestro oído, ¿sí? De lo contrario, vamos a ser negligentes como animales y vamos después a lamentar por qué me pasó esto a mí, que sabe qué, que sabe cuánto. Pero tuviste toda una vida, tuviste todas las herramientas para hacer. ¿Qué hiciste con tu tiempo, con todo esto? Pues nada. Por eso tenemos que siempre aprender, y lo mejor es volver a los libros, volver a las fuentes, abrir y terminar los libros, estudiar. Es aquí en la mezquita donde se aprende, donde venimos a formarnos, a purificarnos, a educarnos, a obtener todo lo bueno. No lo vamos a obtener en otro lugar, en los teléfonos, en las tabletas, con nuestros compañeros que por lo general andan en malos pasos o en malas cosas. En esto no, en ningún lado vas a obtener más que viniendo a la mezquita, abriendo los libros, siguiendo la sunna de nuestro amado profeta Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quiera Allah Jalla Jalaluhu nos dé el entendimiento y la comprensión y nos permita aplicar y beneficiarnos tanto en esta vida como en el más allá de las enseñanzas de nuestro amado profeta sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.